esto tiene que ver con movidas de Pedro Sánchez para ocultar también lo que a Pedro Sánchez le está pasando a nivel interno. Mañana va a ser un día muy complicado para Sánchez porque Begoña Gómez, su esposa, y los otros imputados por el juez Juan Carlos Peinado van a tener que ir a una audiencia que puede ser clave. ¿Sábado? Sí, sábado. Sábado, a las 6 de la tarde. Donde puede empezar a definirse si definitivamente va a juicio o no. Un par de novedades de estas horas. Primero, de esta semana en realidad, la que te voy a contar ahora. El juez Peinado diciendo, para mí esto tiene que ser juicio popular. Si se abre un juicio, tiene que ir a un juicio por jurado, porque malversación de fondos es uno de los juicios donde se habilita, según la Constitución española, la posibilidad de un juicio popular. Imagínense lo que sería para Pedro Sánchez que haya un jurado popular teniendo que decidir sobre si su esposo es delincuente o no. Y además, la noticia de las últimas horas es que el juez Peinado le demanda a la UCO de la Guardia Civil, que es la unidad de investigaciones de la Guardia Civil, a que analice más de 100 correos electrónicos entre Cristina Álvarez, que es una funcionaria de la presidencia, y el ex vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, donde Begoña Gómez tenía una cátedra que, por cierto, recibía financiamiento privado de empresas que, curiosamente, habían sido beneficiadas por el gobierno. Acá, ¿por qué es clave el análisis de esos correos? Pues yo creo que ese puede ser un tema, porque es muy fácil de probar esto, quizás. El delito es por malversación, ¿por qué? Porque lo que se argumenta es que esta funcionaria que dependía de presidencia en realidad trabajaba para Begoña Gómez, con el sueldo pagado por la presidencia, por el Estado español. Eso está terminantemente prohibido, pero terminantemente prohibido básicamente porque no tiene funcionarios a cargo la primera dama, porque la primera dama no tiene cargo en sí, en el contexto español. Si el análisis de esos correos da que efectivamente, como se cree, ella hacía gestiones para Begoña Gómez, yo no sé con qué argumento va a poder sortear una condena por malversación. Hoy el protagonista de la cuarta jornada de esta 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas va a ser Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, que ya se encuentra en Estados Unidos, que después de hablar, va a hablar en pocos minutos, se espera que comience su discurso, va a ser quien abra justamente esta cuarta jornada, después va a tener una reunión con Donald Trump. Y hay mucha expectativa. ¿Qué va a decir Netanyahu? Un sector muy importante dentro del gobierno israelí, el ala de la derecha más dura que incluye el gobierno de Netanyahu, estaba planteando que en respuesta a el reconocimiento del Estado palestino por parte de los principales líderes europeos, lo que debía hacer Israel es anexar Cisjordania o Judea y Samaria, es decir, el territorio que hoy controla parcialmente la Autoridad Nacional Palestina, que es reconocida por la mayor parte del mundo como la autoridad sobre justamente esos territorios y como el sector dentro de lo que es el liderazgo palestino con el que se puede dialogar porque no son directamente terroristas como Hamas. Ahora bien, si hiciera eso, provocaría probablemente una serie de reacciones muy fuertes por parte del mundo árabe. Por lo tanto, ayer Trump le marca la cancha a Netanyahu y cuando le preguntan si estaría bien o no que anexe Cisjordania, categóricamente dijo, no lo voy a permitir, Israel no va a anexar Cisjordania. Did you promise leaders this week that you would not allow Israel to annex the West Bank? Is that something that you I will not allow Israel to annex the West Bank. No, I will not allow it. It's not going to happen. Did you speak with Netanyahu about this directly? Yeah, but I'm not going to allow it. Whether I spoke to him or not, I did. But I'm not allowing Israel to annex the West Bank. There's been enough. It's time to stop now, okay? Y me parece importante la parte final. Ya ha sido suficiente, es tiempo de parar. Claramente le está diciendo ahí a Netanyahu, la guerra hasta acá. No debería Israel continuar porque ya no va a poder cumplir con los objetivos que pretende y porque ya el nivel de presión internacional es tan grande que empieza a afectarlo al propio Trump también. Veremos si efectivamente esto da lugar a que Israel termine llegando a algún tipo de acuerdo. Vamos a dar la vuelta al mundo. Empezamos con un recorrido que nos va a llevar a Nueva York, Naciones Unidas, Asamblea General y en rigor, Consejo de Seguridad, que es el que toma las decisiones ejecutivas importantes de la ONU, con China y Rusia saliendo al rescate de la República Islámica de Irán. ¿Por qué? Porque había un esfuerzo por decir, sancionemos a Irán, que ha decidido no cooperar más con el Organismo Internacional de Energía Atómica, con el intento de quizás reanudar el programa nuclear que quedó severamente dañado después de los ataques conjuntos de Israel y de los Estados Unidos. Bueno, fíjate vos, socios de los BRICS, tanto en este caso China
como Rusia, además utilizando obviamente el poder de veto que tienen como miembros permanentes del Consejo de Seguridad en rescate, en este caso, de un país que promueve el terrorismo y que amenaza realmente al mundo con su programa nuclear. Me voy a los Estados Unidos. Había realmente mucho entusiasmo en la Casa Blanca con este dato. 3,8 perdón, el crecimiento de la economía estadounidense en el segundo trimestre. La expectativa era 3,3, es decir, estás hablando de medio punto por encima de las expectativas del mercado. Esto que por ahora al menos le está dando la razón a Trump con todo su programa de aranceles. ¿Por qué? Porque se decía, los aranceles iban a hacer que suba la inflación. Bueno, por ahora no se está viendo suba la inflación. De hecho, lo que se está viendo, fíjate vos, si esto pasara en la Argentina, ¿no? Que es que el costo adicional que han tenido las empresas lo han asumido las empresas en términos de perder margen de ganancia en vez de transmitírselo a los consumidores, con lo cual no está habiendo inflación y además el crecimiento por ahora al menos por encima de las expectativas. Muy corto plazo todavía, hay que esperar para ver un poquito más a la larga cuál termina siendo el efecto. Y la última, me voy a Brasil. Atención con este tema, y es los controles que se están reforzando por la minería ilegal del oro en la Amazonía. Es muy delicado lo que está pasando. La Amazonía es una región muy rica en recursos naturales, entre otras cosas también en recursos minerales, pero claro, es una reserva fundamental en cuanto a la capacidad de capturar monóxido de carbono a nivel mundial, a capturar dióxido de carbono en rigor a nivel mundial. Por lo tanto, hay que preservarlo. Claro, hay tanto interés económico que hay muchos desastres que se están haciendo y el gobierno brasileño tratando de contener un poco. Milei cerró su gira por los Estados Unidos, probablemente por los resultados, la gira más exitosa desde que llegó a la presidencia, con una agenda fuertemente centrada en el respaldo a Israel, en el respaldo, si querés, más a la comunidad judía en general, algo que lo ha distinguido de otros presidentes, sin duda, porque de hecho se reunió 45 minutos con Benjamin Netanyahu, que viene muy castigado en el plano internacional y específicamente castigado en esta cumbre de la ONU, castigado incluso por los líderes europeos. El avión de Netanyahu no pudo sobrevolar espacio aéreo esloveno, por ejemplo, para darte una dimensión del nivel de hostigamiento que está recibiendo hoy el primer ministro de Israel por parte incluso de Europa. Bueno, hablaron obviamente de los rehenes argentinos, hace 721 días, casi 2 años, que Eitan Horn y Ariel y David Cunio siguen entre los secuestrados por parte del grupo terrorista Hamas. Luego, Milei termina recibiendo una medalla de la organización Benay Brit, una medalla destacando su compromiso con la comunidad judía a nivel internacional, y también se reúne con Ronald Lauder, un multimillonario que es además el presidente del Congreso Judío Mundial. Finalmente termina yendo a Queens, visitando la tumba del rabino que fundó el movimiento Lubavitch dentro de lo que es la ortodoxia judía más fuerte. Importante gira y un cierre con un respaldo categórico hacia Israel. Israelí. Llegaba para arrancar su discurso, se escucharon algunos aplausos y luego llegaban las imágenes de una enorme cantidad de gente que se levantó y salió del recinto principal de la Organización de Naciones Unidas. Please, order in the hall. Please, order in the hall. Abucheos y aplausos, decía entonces en el recinto principal, allí sobre el río, en la isla de Manhattan, un Benjamin Netanyahu que, por supuesto, antes de este discurso que veíamos recién con lo que sucedía, pidió que su discurso se escuche en la Franja de Gaza para que le llegue a los rehenes que permanecen allí, que por supuesto también le llegue a los teléfonos de todos los gazatíes, y hablando principalmente de la situación de Irán, el eje del terrón de Irán amenaza la paz del mundo y la mera existencia de mi país, Israel. Estaba desarrollando un programa masivo de armas balísticas. La intención es amenazar a Israel, a Estados Unidos. No tengo recuerdo de un vaciamiento del recinto de la Asamblea General de Naciones Unidas como esta. Recordemos que ayer Muhammad Abbas, el titular de la Autoridad Palestina, habló a través de imagen, a través de un Zoom, porque los Estados Unidos no le concedieron la visa de ingreso al hombre de la autoridad. Pero yo no recuerdo un fenómeno de esto en Naciones Unidas. Estoy tratando de hacer memoria. Me acuerdo del mítico discurso de Nikita Khrushchev, plena Guerra Fría, el representante de la Unión Soviética entonces, que golpea con su zapato el escritorio y ahí se va alguien de gente, pero nunca he visto, no tengo recuerdo de este hecho de
participar de la sesión de la Asamblea expresamente para levantarte e irte. Es que No te la corresponde. situación política de Benjamín Netanyahu, puertas adentro, no va a ayudar a una situación pacífica. Eso es real, independientemente de lo que pase a nivel internacional y la necesidad de apoyo de varios de los países. Se sabía que algo iba a pasar con el discurso de Benjamín Netanyahu, por eso también es que se empiezan a escuchar aplausos antes de que él haga su ingreso, pero habló principalmente de Irán, pidió exclusivamente que su discurso se escuche en toda la franja de Gaza para que le llegue a los rehenes y así también a los teléfonos de los gazatíes.